de ese soluto en 100 ml. Es una solución bastante concentrada. ¿Okay? Lo que va a hacer eso es jalar agua. ¿En qué casos no les pondría? O sea, si yo les pongo ahí verdadero o falso, es decir, con un diurético osmótico, tengo una hemorragia intracraneana y decido utilizar diuréticos osmóticos. ¿Esa elección será adecuada o no? No. ¿Okay? ¿Por qué no va a ser adecuada? Porque va a estar incrementando el problema. ¿Sí? Va a incrementar. El caso de insuficiencia cardíaca congestiva, lo mismo, y edema pulmonar. Tenemos acá, ahí no se habían quedado, parece. Ahora que me acuerdo. ¿Sí? Ahí no se habían quedado. Ya. Ahora vamos a hablar de los inhibidores de la anhidrasa carbónica. ¿Para qué sirve la anhidrasa carbónica? Hicimos incluso la reacción antes, ¿se acuerdan? La anhidrasa carbónica, recuerden que es una enzima que va a catalizar la transformación del agua y el CO2 en ácido carbónico, y la del ácido carbónico a agua y CO2. ¿Okay? Es una enzima que va a poder catalizar esa reacción de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. ¿Sí? ¿Para qué es importante esta anhidrasa carbónica? Miren, aquí tenemos el túbulo proximal. Aquí en el túbulo proximal recuerden que hay una reabsorción de muchos solutos. Uno de ellos va a ser el sodio. ¿Okay? Así como se va a reabsorber sodio a expensas de la eliminación o de la secreción de hidrogeniones, estos hidrogeniones en presencia de bicarbonato en el lumen van a producir ¿qué cosa? Ácido carbónico, y mediante la anhidrasa carbónica lo que van a constituir es que entre en agua y CO2. Este CO2 ingresará por difusión, y en presencia de agua, en hidratación, por la anhidrasa carbónica se convertirá en bicarbonato e hidrógeno, y seguirá esto eliminándose. El bicarbonato obviamente va a salir y ingresará cloro, por este intercambio que también lo habíamos visto a nivel de los glóbulos rojos. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasará si es que yo bloqueo a la anhidrasa carbónica? ¿Qué pasará? No se podría tener el agua y el CO2. Ya no se produciría CO2 y agua. Y tampoco lo produciría bicarbonato. No produciría tampoco bicarbonato. ¿Qué más estaría bloqueando? También recuerden que es la secreción de hidrogeniones, porque este hidrogenión va a salir cuando ingresa sodio. Entonces, ¿qué fármacos tenemos que van a ser inhibidores de la anhidrasa carbónica? ¿Conocen alguno? ¿Quién? Aquí tenemos una, que va a estar inhibiendo esta anhidrasa carbónica que está a nivel de la membrana luminal, la acetazolamida. La acetazolamida, ¿qué va a hacer? Va a tener su receptor, o lo que va a hacer es inhibir a la anhidrasa carbónica a nivel de la membrana luminal del túbulo proximal. Túbulo proximal, Pero que es túbulo proximal, el túbulo proximal es donde se realiza la reabsorción de casi una gran cantidad de solutos. ¿Qué más? Va a inhibir el catabolismo del ácido carbónico. Aquí estaba el ácido carbónico. El ácido carbónico se iba a convertir, ¿se acuerdan?, en CO2 y agua. Obviamente, también dice que va a inhibir la reabsorción de bicarbonato y de sodio, y obviamente este sodio se va a resolver después a nivel del asa de Henle, obviamente a nivel del asa ascendente. ¿Qué va a producir esto? Una diuresis y reducción de las reservas corporales de bicarbonato. ¿En qué caso podríamos utilizarlo? Si yo quiero de repente eliminar bicarbonato, ¿no? Podría ser útil este fármaco. ¿Y en qué casos yo necesito eliminar bicarbonato? ¿En qué casos? Alcalosis. Alcalosis.
¿ok? Alcalosis, ¿ok? Metabólica, ¿sí? Aquí también en lo que conocemos como mal de altura, mal de montaña, ¿ok? La alcalinización de la orina, voy a necesitar, ¿ok? Utilizar estos diuréticos para poder eliminarlos, igual que en el glaucoma. ¿Ok? Aquí nos está, ¿ok? Poniendo para recordar, ¿ok? Cómo es que se va a producir este humor acuoso. Se está produciendo por medio de estas células por la producción de sus componentes. Okay. Aquí donde estamos, tenemos, ¿cuál será? ¿Cómo tenemos acá? A ver. Tenemos un transportador, el NKCC, ¿se acuerdan? Acuoporinas. Tenemos intercambiadores para absorber sodio, para absorber potasio. ¿Dónde será? ¿En el túbulo? ¿Eso puede ser? Puede ser el asa de Henle. Muy bien, pero acuoporinas. Túbulo colector. Colector. Sería de 70. Mejor me voy para lo que sería el túbulo Colector. Proximal. próximo. Aproximado de ahí una gran reabsorción de su sustrato. Entonces se va a estar reabsorbiendo. ¿Ok? Entonces se va a estar reabsorbiendo. Va a estar absorbiéndose obviamente sodio y se va a, okay, aquí vemos la actividad de la anhidrasa carbónica. ¿Okay? ¿Para qué? Para la producción o para el equilibrio de lo que es el ácido básico. ¿Sí? Aquí tenemos, okay, más fármacos que algunos se van a utilizar, okay, propiamente como, okay, para aplicarlo de manera directa en el ojo, en el caso, por ejemplo, de lo que son los glaucomas, ¿sí? De manera directa. ¿Qué fármacos tenemos aquí? La brinzolamida. ¿Qué más tenemos? La dorzolamida. El cloruro de dorzolamida. ¿Okay? Ahora, tenemos otro tipo de fármacos, ¿sí? Los que van a alterar, o los diuréticos que son de asa, los que van a alterar la reabsorción. Recuerden que en el asa de Henle, que es de manera de U, teníamos, ¿no?, una rama descendente y una rama ascendente. En la rama ascendente, recuerden que teníamos un segmento de tipo delgado y uno grueso. En la rama descendente era permeable al agua, no se olviden, ¿okay? Por eso es que el agua puede, ¿okay?, salir, ¿sí? Y en cambio la rama ascendente del asa de Henle, ¿qué pasaba? Era impermeable al agua, ¿sí? No dejaba salir. Pero sí, ¿quién iba a reabsorberse? Sodio, cloro y potasio. El potasio volvía, por eso que solamente aquí está, ¿okay?, sodio y cloro. Por dónde se absorbía o qué tipo de proteínas, sí, por los NKCC. ¿Okay? NKCC quiere decir que absorbe un sodio, un cloro y dos potasios, ¿sí? Entonces aquí está dándose este transporte, que va a ser un transporte activo y este transporte pasivo. Ahora, ¿qué va a pasar con estos diuréticos de asa? Aquí estamos en la rama ascendente gruesa. En la rama ascendente gruesa, ¿qué veíamos? Aquí había un transporte activo, reabsorción de cloro y de sodio, impermeable. Entonces, ¿qué va a pasar? Tenemos aquí nuestra celulita del asa de Henle. Y aquí tenemos nuestro transportador, el NKCC, los cloro, sodio y potasio. ¿Qué va a pasar? Estos diuréticos lo que van a hacer es bloquear a este transportador. ¿Y cómo lo van a bloquear? Inhibiendo su actividad. ¿Okay?
lo van a bloquear, entonces ya no se podrán reabsorber estos solutos. ¿Qué fármacos están relacionados o qué fármacos son diuréticos de asa? Pues conocemos, ¿no? Como que son muy famosos, van a ser la furosemida y la bumetanida. ¿Okay? Principalmente furosemida es la que utilizamos, ¿okay? Regularmente. ¿Sí? Entonces, ¿qué cosa van a hacer? A nivel de la membrana, ¿okay? Apical de la célula Henle, va a haber una inhibición de este, ¿okay? Transportador de esta proteína, las NKCC. ¿Okay? Con ello lo que va a hacer es disminuir la absorción también de calcio y de magnesio. ¿Okay? Disminuye. ¿Okay? Y lo que vamos a ver aquí es que los animales a los que yo les esté dando constantemente un uso prolongado de estos diuréticos de asa pueden llegar a tener una hipocalcemia por una disminución de la absorción, es decir, que se está yendo, ¿okay? Una hipomagnesemia, disminución del magnesio, y también una hipocalemia, que está relacionado con el potasio. Vamos a hablar, acerca de estos fármacos. Estos fármacos, para la furosemida, se van a trabajar mucho, respecto a cómo va a responder el paciente, ¿sí? Se dice que son altamente potentes y una relación dosis-respuesta relativamente excesiva. ¿Qué tenemos acá? Tenemos a nuestra furosemida y también tenemos a nuestra bumetanida. ¿Qué cosa es la bumetanida? Va a ser de 25 a 50 veces más potente que la furosemida. ¿Esto va a ser provechoso para nosotros? Sí. Sin embargo, recuerden que estamos manejando lo que son fluidos, entonces hay que tener cuidado. ¿Sí? Hay que tener cuidado. ¿Sí? Imagínense, aquí cuando nos hablaba del uso prolongado, podríamos tener otros tipos de manifestaciones de disminución de algunos minerales. Imagínense con la actividad que va a ser de 25 a 50 veces más potente o 10 veces más potente en el caso de la furosemida. Entonces hay que tener cuidado. Cuando es un caso muy grave, de repente podemos utilizar de primera mano eso. Pero si después queremos trabajar ya como para mantenerlo y tenemos que utilizar por un periodo de tiempo, yo me iría por algo más seguro que sería la furosemida. ¿Sí? Como creo que algunos de ustedes mencionaron como primera línea, podría utilizarlo. ¿Sí? Pero generalmente siempre usamos furosemida. Porque obviamente está más barato, los otros deben estar, así como son más potentes, deben estar mucho más caros. ¿Sí? ¿En qué caso usamos? Obviamente cuando haya un desequilibrio. Cuando hay un desequilibrio, ¿sería el problema? Ya hemos hablado de la masarca. Entonces, en todos los casos que hay un desequilibrio hidroelectrolítico, que está relacionado con los edemas, retención de fluidos, vamos a poder utilizar lo que son estos fármacos que nos van a ayudar a eliminar ese fluido. ¿Sí? Profe, ¿una hipercalcemia tiene igual síntomas como hipocalcemia? Una hipercalcemia. En el caso de la hipercalcemia, si hablamos de una hipercalcemia de tipo 2, podría estar relacionada con una hipo en un primer momento, podría ser. Igual contracción muscular. Principalmente siempre he visto casos de hipocalcemia, ¿no? Relacionados con animales que han parido, principalmente en vacas. Una vez era una perrita bastante desnutrida, que había parido, que sí se le quitaban pues, los no podía pararse, pero principalmente en vacas. Y para el caso de lo que es hipocalcemia en vacas es también a lo que responde. Bien, acá está, ya seguimos.
Recuerden que el edema pulmonar, ¿qué cosa es? Es cuando va a haber líquido. Y este líquido dentro de los alveolos que va a causar pues disminución de lo que sería el intercambio gaseoso. ¿Okay? Incluso puede haber también el depósito de este líquido dentro de la membrana basal, lo que va a hacer que esta membrana de filtración sea mucho más gordita, por ende el intercambio gaseoso va a ser okay. Algo que hemos hablado, bueno, en fisiología les dejé una exposición ahora en el grupo, que era hemorragia pulmonar inducida por el ejercicio. ¿Okay? Estos animales, recuerden que los caballos son animales deportistas de por sí. ¿Okay? Obviamente estamos hablando de pura sangre inglesa. Estos animales tienen una condición. Cuando hacen ejercicio, por el nivel de exigencia que hay, ellos suelen presentar muchas veces esta hemorragia. Una epistaxis, pueden estar ellos sangrando, y esto se debe porque hay una rotura de los vasos sanguíneos debido a la alta presión de los capilares pulmonares. Y además aquí vamos a tener en cuenta también ciertas peculiaridades que tiene el caballo en cuanto a los pulmones, que su presión intratorácica va a ser negativa durante la inspiración, va a ser mucho más. Recuerden, cuando hablábamos de